Cuando hablamos de Jikook, no estamos hablando solo de dos personas que comparten un escenario o que han pasado años juntos en un grupo. No, estamos hablando de algo más profundo, algo que va más allá de la simple amistad o la hermandad. Hablamos de esa conexión especial, de esa energía indescriptible que los envuelve cada vez que están juntos, de esa atracción casi magnética que hace imposible apartar la mirada cuando comparten un mismo espacio. Porque, seamos honestos, hay algo en ellos que nos hace sentir que estamos viendo una historia de amor en tiempo real, algo que no está planeado ni escrito en un guión, pero que fluye con una naturalidad tan hermosa que nos deja sin palabras. Son esos pequeños momentos, esos detalles que parecen insignificantes, pero que lo dicen todo. Una sonrisa fugaz, una caricia apenas perceptible, una mirada que dura más de lo normal, un gesto que no tendría por qué estar ahí, pero que, sin embargo, aparece y nos hace cuestionarnos todo. Si hay algo que nunca nos cansaremos de ver es la forma en la que se miran, porque esas miradas no son normales, no son simples o vacías. Son miradas cargadas de historia, de sentimientos, de secretos que solo ellos conocen. Jungkook mira a Jimin con una intensidad que no se puede fingir. Es una mirada que grita admiración, deseo, cariño, amor. Es el tipo de mirada que solo alguien enamorado puede dar. Esa que parece querer grabar cada detalle, cada facción, cada mínima expresión en la memoria, como si quisiera retener ese momento para siempre. Pero Jimin no se queda atrás, porque si Jungkook lo mira con adoración, Jimin lo hace con una mezcla de ternura y picardía que desarma por completo. Es esa mirada juguetona que parece decir, sé exactamente lo que estás pensando. Esa que lo reta, que lo pone nervioso, que lo atrapa sin remedio. Es como si supiera que tiene el control, que Jungkook no puede resistirse a él, y lo disfruta. Porque claro, ¿quién podría resistirse a Jimin? Y es que esa es la dinámica entre ellos. Un juego constante de provocaciones, de sonrisas cómplices, de acercamientos sutiles que nos dejan al borde del colapso. Porque siempre están ahí, desafiando con la mirada, con los gestos, con la manera en la que se buscan sin siquiera darse cuenta. Es como si estuvieran destinados a gravitar el uno hacia el otro, como si separarlos fuera una tarea imposible, porque al final siempre terminan juntos, como si el universo mismo se encargará de reunirlos una y otra vez. ¿Y qué hay de la manera en la que se cuidan? Porque si hay algo que Jikook ha demostrado es que su vínculo no es solo pasión y atracción, sino también un cariño genuino, profundo, inquebrantable. Jungkook siempre está atento a Jimin, asegurándose de que esté bien, protegiéndolo con esa naturalidad que nos derrite. Si Jimin está cansado, ahí está Jungkook para sostenerlo. Si Jimin está triste, ahí está Jungkook para hacerlo reír. Si Jimin necesita apoyo, ahí está Jungkook, firme, presente, sin importar qué. Y Jimin, por su parte, tiene esa forma tan única de hacer que Jungkook se sienta seguro, amado, especial. Es como si con solo una palabra, con solo un gesto, pudiera recordarle a Jungkook que no está solo, que siempre va a estar ahí para él. Y eso es lo hermoso de su relación, que no importa el qué dirán, no importa lo que pase alrededor, ellos siempre se tienen el uno al otro, siempre son refugio, hogar, calma. Porque al final, eso es lo que nos enamora de ellos. No es solo lo obvio, no es solo la química evidente que tienen cuando están juntos, sino la historia que han construido, el lazo que han formado, el amor que se siente incluso en los pequeños detalles. Son como esos protagonistas de una novela romántica que, aunque intenten luchar contra sus sentimientos, están destinados a terminar juntos. Y quizás no tenemos todas las respuestas, quizás nunca sepamos la historia completa, pero lo que sí sabemos es que lo que tienen es real, es especial, es único. Porque si hay algo que Jikook nos ha enseñado es que algunas conexiones son imposibles de ignorar, que hay miradas que lo dicen todo, que hay amores que simplemente no pueden ocultarse. Recordemos ese icónico momento en el que Jimin estaba con Taehyung, compartiendo música, completamente inmerso en su mundo, sin darse cuenta de que justo detrás de él, Jungkook estaba haciendo todo lo posible por captar su atención. Muchos podrán decir que quizá Jungkook simplemente quería jugar o llamar la atención de Taehyung también, pero cuando analizamos bien la situación, nos damos cuenta de que su verdadero objetivo siempre fue Jimin. Primero, Jungkook se acerca sutilmente, rodeando la escena como si estuviera buscando el momento perfecto para intervenir. Luego,
Al ver que Jimin sigue concentrado en su conversación con Taehyung, decide pasar a la acción. Empuja una botella que está al lado de Jimin, esperando que el ruido haga que éste se gire hacia él. Pero cuando eso no es suficiente para obtener su atención, Jungkook, lejos de rendirse, decide cambiar de estrategia. Con la mente siempre trabajando en formas creativas de acercarse a Jimin, Jungkook toma una pelota y la usa como excusa para interactuar con Taehyung. ¿El plan? Hacer que Tae se levante y se aleje lo suficiente como para que él pueda ocupar su lugar junto a Jimin. Y lo logra. Con un movimiento calculado, lanza la pelota lejos, haciendo que Taehyung vaya a buscarla, y en ese instante, sin perder ni un segundo, se sienta junto a Jimin, logrando así finalmente tenerlo solo para él. Porque desde el principio, Jungkook no quería simplemente compartir un momento con los dos. Él quería estar al lado de Jimin, quería su atención, quería que, aunque fuera por un momento, Jimin se enfocara solo en él. Este es solo un ejemplo de los muchos momentos en los que Jungkook ha demostrado, de maneras sutiles pero innegables, cuánto le importa a Jimin, cuánto lo busca, cuánto necesita su presencia. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cientos de interacciones como esta, donde Jungkook siempre encuentra la forma de acercarse a Jimin, de tocarlo, de mirarlo, de asegurarse de que esté bien. Y aunque algunos puedan decir que al principio Jungkook parecía distante con Jimin, él mismo ha aclarado que no era porque no le agradara, sino porque simplemente no sabía cómo reaccionar ante alguien que era tan abierto y afectuoso con él. Pero el tiempo hizo su magia, y Jungkook no solo aprendió a corresponder, sino que se convirtió en alguien que busca constantemente a Jimin, que no oculta cuánto lo admira, lo respeta y lo adora. Esas miradas que comparten, esas sonrisas cómplices, esos gestos que parecen insignificantes pero que dicen tanto, todo ello forma parte de la historia de Jungkook. Porque lo suyo no es solo una amistad, no es solo compañerismo. Es una conexión especial, de esas que son difíciles de explicar con palabras, pero que se sienten con el corazón. Es amor en su forma más pura, más genuina, más natural. Cuando Jungkook mira a Jimin, hay algo en sus ojos que es imposible de ignorar. No es una simple mirada casual, es una mirada intensa, profunda, llena de admiración y de algo más. Algo que trasciende la amistad, algo que brilla con una luz especial. Y Jimin, con esa picardía que lo caracteriza, siempre responde de una manera que desarma por completo, porque él sabe. Sabe exactamente el efecto que tiene en Jungkook. Y lo disfruta, lo juega, lo provoca. Es un baile entre ellos, un juego de miradas, de gestos, de pequeñas acciones que hablan más que cualquier palabra. Y no solo es la atracción, la química evidente que comparten, también es la forma en la que se cuidan el uno al otro. Jungkook siempre está atento a Jimin, asegurándose de que esté bien, protegiéndolo con una naturalidad que derrite el corazón. Si Jimin está cansado, ahí está Jungkook para sostenerlo. Si Jimin está triste, ahí está Jungkook para hacerlo reír. Si Jimin necesita apoyo, ahí está Jungkook, firme, presente, inquebrantable. Y Jimin, por su parte, tiene esa capacidad única de hacer que Jungkook se sienta seguro, amado, especial. Con solo una palabra, con solo un gesto, le recuerda que no está solo, que siempre va a estar ahí para él. Y es que, al final del día, lo más hermoso de Jungkook no es solo lo que vemos en las cámaras, no son solo los momentos virales o los clips que los fans analizan con detalle. Lo más hermoso es lo que han construido con los años. Una relación basada en el respeto, en el cariño genuino, en el apoyo incondicional. Porque cuando todo lo demás desaparece, cuando las luces se apagan y los reflectores dejan de apuntarlos, ellos siguen ahí, juntos, siendo el refugio del otro, siendo el hogar donde pueden ser ellos mismos sin miedo. No importa lo que digan los demás, no importa cuánto intenten desviar la atención o minimizar lo que hay entre ellos. Jungkook es real, es especial, es único. Es una de esas conexiones que no pueden ocultarse, que no pueden negarse, porque hay miradas que lo dicen todo. Hay amores que simplemente no pueden esconderse.